Como todos lo sabemos, los problemas son parte de la vida misma. No hay habitante del planeta Tierra que no tenga uno u otro problema o una combinación de ellos. Puede ser un problema de salud, puede ser problemas económicos, problemas emocionales o una combinación de ellos. Y sobre todo los que tienen que ver con problemas de salud pueden afectar a cualquier persona, indistintamente del color de su piel, su preferencia política e ideológica, su estrato social, etcétera. Y los problemas económicos, lógicamente, también afectan a todo mundo, aunque en magnitud y gravedad diferente. No es lo mismo el que tiene problemas porque se le reducen su ganancia al que tiene problemas porque se le aumenta el hambre. Sin duda alguna no es igual, pero al final son problemas. Un aspecto común, sí, es la actitud que tengamos hacia los problemas y hacia las oportunidades. Cuando yo estaba niño, leí un libro que tenía mi padre. Mi padre, en paz descanse, que tenía un bajo nivel de escolaridad, pero una amplia base cultural porque era un asiduo lector, y el libro se titulaba El éxito a través de una actitud mental positiva. Y me ayudó mucho. Claro, también hay otro libro como me ayudó mucho como titulado La timidez vencida, porque al final, digamos, una actitud positiva nos da más fortaleza para vencer el problema de la naturaleza que sea. Sin embargo, los seres humanos en general tendemos a encerrarnos dentro del problema en lugar de buscar soluciones, fortalecernos. Porque cuando las cosas están bien, pues por supuesto que las fortalezas no son tan necesarias. Pero es cuando los problemas afloran, cuando debemos nosotros de revestirlos de mayor fortaleza, no solo física, sino emocional, de mayor fe, de mayor optimismo. Yo sé que esto es fácil decirlo, muy difícil hacerlo, pero es determinante para el éxito. Y la actitud también tiene un efecto físico, influye en qué pasa con las hormonas y no voy a referirme a ello en este momento, puedo hacerlo en otro momento. ¿Cuál es la característica de los cromosomas? También está vinculado a este tipo de problemas y todo tiene una explicación científica, pero no voy a referirme a ello. Yo, como todos ustedes sabemos, que hay días en que uno amanece o está triste, agobiado o hasta deprimido. Tal vez no tiene un problema en particular de salud, económica, emocional, que lo aqueje en ese momento. No sabe la razón por la cual está triste y agobiado. Claro, hay otros momentos en que sí, los problemas económicos, los problemas emocionales, los problemas familiares, etcétera, son concretos y lo hago bien también. Pero muchas veces no sabemos por qué. Y otras veces podemos tener serios problemas de salud, económicos, emocionales, y tener una actitud positiva ante ellos, lo cual nos da mayor probabilidad de éxito para enfrentarlos y salir adelante. Hoy me voy a referir a un problema, a una situación que es común en el mundo entero, es el cáncer. Pero no lo voy a hacer de una perspectiva médica porque yo no soy médico, pero sin embargo aprovecho para expresar mi reconocimiento, felicitación y agradecimiento a todos los médicos y a todos los médicos del mundo, principalmente a los oncólogos. Lo voy a hacer como un ciudadano común y corriente, como un académico, como alguien que sabe más como paciente que como médico. Y vamos a abordar aspectos de carácter general que tienen que ver con el cáncer. No vamos a entrar en detalles porque es un aspecto muy amplio. Vamos a ver lo que tiene que ver con los tipos de cáncer, la clasificación, las etapas, los tratamientos más comunes agrupados muy ampliamente y los aspectos generales de mi propia experiencia personal. Los aspectos generales, enfatizo, porque los aspectos particulares lo iré abordando gradualmente en el tiempo.
Desde ese punto de vista, podemos decir que hay más de 100 tipos de cáncer y cada uno tiene una forma de abordarse y de tratarse, y dependiendo del grado y complejidad del mismo, y dependiendo también el tipo de personas, porque no todas las personas reaccionan de la misma manera ante un problema y no todas las personas reaccionan de la misma manera ante un tratamiento determinado. Pero, por ejemplo, dependiendo del tipo de células que afectan, puede ser carcinomas, sarcomas, leucemias, linfoma, melanomas, cánceres del sistema nervioso central, pero también existe eh, otro aspecto importante, que es el sistema que tiene que ver con la clasificación llamada TNM. T que se refiere al tumor, sobre todo en cuanto al tamaño y extensión del mismo, que puede ir desde cero, cuando no hay tumor, hasta un tumor grande, que invade otras estructuras, es el 4, o sea, que va de cero a 4. N, que se refiere a los nódulos linfáticos, que evalúa si el cáncer se ha diseminado los ganglios linfáticos o no. Si es cero, quiere decir que no hay afectación. Y 3, que es la máxima, hay una afectación extensa. Y M, que es la metástasis, a la cual todo el mundo tiene mayor temor, que es si el cáncer se ha diseminado hacia partes del cuerpo, normalmente más distantes de donde fue originado o donde se encuentra el tumor inicial. M0 es cuando no hay metástasis y M1 es cuando hay metástasis. También el cáncer tiene diferentes etapas. La etapa 1, que es la etapa inicial, normalmente está localizado hasta la etapa 4, que es ya cuando hay metástasis, o sea, que se ha diseminado hacia otros órganos distantes de donde se originó el cáncer. Hay muchos tratamientos que varían según el tipo de cáncer y según la persona misma, pero voy a mencionar los más comunes. La cirugía, la quimioterapia y la radioterapia. No tienen un orden. Puede hacerse la cirugía inicialmente, puede hacerse la quimioterapia para reducir el tamaño del tumor y luego hacer la cirugía, o puede hacerse la cirugía y luego la quimioterapia para evitar la presencia o destruir células que pueden haber quedado presentes, etcétera. Y la radioterapia, todo está asociado a la situación particular que se presenta. Sin embargo, como ya lo decía, cuando decimos cáncer, normalmente al solo oír la palabra cáncer lo vinculamos a dolor, sufrimiento y muerte. Y muchas personas pierden la esperanza automáticamente cuando escuchan la palabra cáncer. Pues eso es lo que no debemos de hacer. Debemos de luchar y vencer al cáncer. En algunos casos la probabilidad puede ser relativamente baja, pero no es nula. En ningún caso es nula. Incluso los cánceres de menor probabilidad, que se toma como referencia 5 años, que son sobre todo los cánceres del páncreas, los cánceres del sistema nervioso central, los cáncer hepático, los cánceres de pulmón, tienen una probabilidad cuando es crítico que puede andar alrededor del 10%. A diferencia de otros tipos de cáncer, como el cáncer de, de la piel, el cáncer de la tiroides, el cáncer de mama en su etapa inicial, cáncer de testículo, todo esto en su etapa inicial que pueden tener probabilidades de sobrevivencia superiores al 90%. Sin embargo, entre mayor sea el problema, más fuerte debemos de ser y más positiva debe ser nuestra actitud. Una vez más lo digo, es fácil decirlo, pero muy difícil hacerlo, pero es determinante hacerlo. Y voy a poner un ejemplo que puede no ser el mejor. Por ejemplo, la lotería. La lotería la compra gente, prácticamente todo el mundo, pero voy a tomar el ejemplo de España. Hay sorteos semanales y la probabilidad de sacarse el premio mayor es de 1 en 600.000 oportunidades. Y si es el euromillón, es 1 en 76 millones de oportunidades. Y si nos vamos a Estados Unidos, hay muchas loterías, pero por ejemplo la llamada Mega Million, la probabilidad es de obtener premios mayores o es de 1 en 302 millones. Y si es la probabilidad de obtener un premio de 1 millón, bueno, el premio mayor varía porque si está acumulado o no. Y si es la probabilidad de obtener 1 millón, es de 1 en 12 millones.
Cuando tenemos un cáncer en etapa de los más críticos, como ya lo mencionaba, páncreas, pulmón, hepático, la probabilidad puede ser relativamente baja, 10% menos, pero es mucho más que la probabilidad que tienen estas personas, que puede no ser ninguno de ustedes que está viendo este programa, de sacarse la lotería. Sin embargo, lo hacen y tienen una esperanza. ¿Por qué nosotros vamos a perder la esperanza? ¿Quién ha dicho que no estemos dentro de ese porcentaje, aunque sea bajo, que puede salir adelante? Y seguramente lo podemos hacer. Yo conozco amigos y familiares que lamentablemente han fallecido por estas u otras razones, a pesar de que incluso me llegaban a ver a mí cuando la etapa más crítica de mi problema. Pero también conozco a muchísimas personas que han superado o bien el cáncer o otros problemas agudos y críticos de salud, económicos, emocionales, y han salido adelante. ¿Por qué tú no lo puedes hacer? Claro que lo puedes hacer. En gran medida está vinculado a un tema actitudinal, por supuesto. ¿Qué ha pasado? ¿Cuál es mi experiencia personal desde ese punto de vista? Yo quiero mencionar, yo estaba realizando mis estudios de posgrado en Suecia con otros colegas de Nicaragua y de otros países, cuando comencé a sentirme mal, pero la etapa crítica sucedió un fin de semana, que quedé solo en la casa que vivía. Era la casa del doctor Lars Solander, coordinador del programa de cooperación, un extraordinario ser humano como persona y como profesional, simplemente extraordinario, porque él se encontraba ese fin de semana en Finlandia visitando la familia de su esposa, que es finlandesa. Y ese fin de semana fue uno de los fines de semana más largos que yo he sentido, por el dolor y porque sudé como nunca imaginé que uno podía sudar. Yo sudé y sudé y sudé y sudaba tanto como que tuviera la ducha encima de mí o que estuviera bajo un aguacero. Y lo que hacía nomás era tomar agua para mantenerme hidratado. Pero ya el lunes me llevó el doctor Lars Solander a emergencia al hospital. Quiero decir, el doctor Lars Solander murió hace poco más de un año de Parkinson. Incluso ya con el problema del Parkinson, él me iba a esperar siempre que yo llegaba a Suecia. Y cuando ya no podía conducir su vehículo por el mismo problema, entonces me iba a dejar en bus al hospital. O sea, un gesto simplemente extraordinario. Bueno, entonces él me llevó al hospital el lunes y primero tratamientos paliativos para reducir el dolor, fiebre, etcétera, y luego una serie de exámenes. Y viene el diagnóstico que a uno le hace cambiar de viaje la visión del mundo. Un diagnóstico negativo, o un diagnóstico muy duro, pero vienen también los tratamientos. Pero bueno, cuando se da el diagnóstico, uno siente que el mundo se le viene encima, sobre todo cuando, en cualquier condición, pero más aún cuando uno está lejos de su país, lejos de su familia, y uno tiene que llorar para liberar energía, pero al final recuperar y pensar que uno es capaz de salir adelante. Vinieron los tratamientos, cirugías, de diferentes tipos, pues ya aquí voy a mencionar los tratamientos, cirugía, quimioterapia, que fue primero intravenosa y luego oral, la crioterapia, que es una especie de quemar los nódulos de menor tamaño con bajas temperaturas usando nitrógeno líquido. ¿Cuáles son los efectos secundarios de todo esto? Son múltiples, pero yo voy a mencionar los personales. No son iguales para un tratamiento u otro, no son iguales para una persona y otra. Por ejemplo, en el caso mío, pues, vómito, eh, diarrea, fatiga, pérdida de energía, dificultad para dormir, pérdida del cabello. Actualmente no tengo cabello, pero no por efecto de la quimioterapia, sino porque pasé tanto tiempo bajo el efecto de la quimioterapia, entonces al final decidí quedarme así.
sobre todo porque me nacía irregularmente o se me caía. Entonces opté por conservar el estilo sin cabello. Y un efecto no visible que es, pero es crítico, que es que se le bajan lo que se conocen como las defensas, el sistema inmunológico se afecta y uno se hace más susceptible, más vulnerable a las infecciones. Entonces, uno tiene que estar aislado o andar con mascarilla. Y recuerdo una anécdota en Nicaragua y otra también en España, cuando hay personas antes del COVID-19 que me vieron con mascarilla, me vieron de mala manera y prácticamente se burlaron de mí. Cuando vino el COVID era lo contrario. Andar sin mascarilla era verse extraño, era sujeto de cuidado, pero así es la vida. Lógicamente, bueno, un efecto también vinculado es la dificultad para tragar. Y en el caso personal, aunque nunca recibí una explicación concreta, un sangrado, además del sangrado intestinal, que vamos a decir es normal, pero un sangrado de brazos, de frente, etc. A mí me atendieron en el hospital universitario de Uppsala, que es donde estudiamos, una ciudad universitaria al centro de Suecia, primero en la parte general y luego en la parte oncológica. Pero además de la medicina moderna de muy alta calidad y atendido de manera excelente, yo hice uso de prácticamente todos los tratamientos alternativos que me indicaban. O sea, no pierdo nada. Además que los tratamientos alternativos normalmente tienen un efecto secundario relativamente bajos. Por ejemplo, la sangre burro, la serpiente cascabel, el cartílago de tiburón, el veneno de alacrán, la planta uña de gato, de guanábana, célula madre, logoterapia, entre otros. Y la dieta, una dieta baja en grasa y alta en fibras. A mí me dijeron los médicos, cada que usted coma grasa, sobre todo de origen animal, entienda como que está alimentando el problema. Y hay que consumir alimentos bajos en grasa y altos en fibra. Lógicamente es muy amplio, pero me referiré en otro momento a ello. Para el dolor, dependiendo de la intensidad, pues tomando tramadol más paracetamol, que es una fórmula combinada, no es tomar dos pastillas, sino hay una fórmula combinada. Morfina, hidromorfina, veneno de alacrán concentrado, compresas de agua caliente. Incluso en una ocasión no habían compresas, el dolor era muy intenso y en mi trabajo me pusieron una plancha tibia, que era la opción que había. Yo no estoy dando una receta porque estos son tratamientos además muy delicados que pueden tener efectos también graves si no se administran adecuadamente. Estoy diciendo lo que yo uso, pero cada persona debe usar lo que su médico le indique en las cantidades y proporciones, porque si no puede ser también peligroso. El caso de la sangre de burro, yo la tomaba 2 veces por semana. Primero, donde un señor amigo que tenía burros, él mismo me enseñó a extraer la sangre de la yugular, 20 cc en cada una de las tomas fresca, que recuerdo con mucho cariño, y luego me regalaron. Un amigo de Somoto, Nicaragua, me regaló un burro y yo mismo le extraía la sangre y me tomaba la sangre 2 veces al día. Luego de tomarme la sangre fresca, me chupaba un poco de naranja para quitar el sabor. Es recomendable primero hacerle un examen de sangre al burro porque hay que evitar que se transmita una enfermedad que pueda estar en la sangre del animal a la persona. Entonces, aquí está normalmente la bueno, de la vena yugular es donde se extrae la sangre con una aguja veterinaria, muy sencillo y lógicamente un animal muy cuidado. También la serpiente cascabel, todo esto preparado artesanalmente, no comprado industrialmente. Se compraba la serpiente, hay quien la capturaba, la vendía. ¿Para qué compraba la serpiente? Para evitar que le vendieran cápsula con el nombre de serpiente, pero que fuera otra cosa. Cortadas en ciertas dimensiones de uno y otro extremo, limpiadas, tostadas, molidas y encapsuladas. Tomé 25 cascabeles.
Cartílago de tiburón, esto sí, comprado por cápsulas producidas industrialmente, tomé muchísimas, y el veneno del alacrán. El veneno del alacrán que puede ser que es producido industrialmente, llamado Vidatoque en el caso de Cuba, y uno lo puede comprar en la farmacia en La Habana, pero yo lo compraba directamente donde un señor en Hawái Grande, en Matanzas, que él tenía una producción, llamémosle artesanal, de alacranes y extraía el veneno. El veneno se extrae con una pequeña descarga eléctrica de baja intensidad para que sacar el veneno, pero también eso lo pueden poner en otro momento. Don José Monzón, para lo cual debo mencionar que siempre tuve el apoyo, el acompañamiento de mi gran amigo Raúl Hernández y de su hermana Fefa y de mi gran amigo Melio Burroto. Y esto concentrado se diluye con agua destilada y cuando es de mayor concentración se utiliza para el dolor en gotas nasales y para el tratamiento paliativo en gotas sublinguales debajo de la lengua. Es unas recetas que se pueden ver en otro momento. También la uña de gato es una planta de origen peruano que también la compraba industrialmente, no era producido artesanalmente, sino que compraba las cápsulas de esta planta, el té de hojas de guanábana, que hay que tomarlo también con cuidado porque leí en una de las muchas lecturas que tomar demasiado té podía producir en el futuro Alzheimer. Y es normal, el mejor alimento del mundo, si se consume en exceso, puede ser negativo, pero muchas veces cometemos el error de pensar que entre más y más tomamos, va a ser mejor. Igual pasa con los antibióticos. Todo debe ser adecuado en dosis, frecuencias y cantidades adecuadas. Pero también las células madres, logoterapia, unas píldoras alemanas que no recuerdo el nombre y que tomé muchísimas. Estas células madres eran aplicadas en la espalda, producidas de la propia sangre de uno, etcétera. Vamos a decir un método relativamente sencillo que era hecho en Nicaragua, eh, entre otras, entre otras. Pero aquí lo importante también es que yo debo de aprovechar este programa para expresar mis agradecimientos a todas las personas de Nicaragua y de diferentes partes del mundo que me han dado su apoyo material y su apoyo moral y espiritual. Me lo dieron y lo siguen dando, muchos de ellos. También hay detractores y eso es normal. Agradecer a mi familia y a las personas que trabajaban cerca de mí, que muchas veces me vieron llorar, eh, quejarme, gritar, sangrar por los dolores. Pero después de eso, levantarme so- y con una sonrisa continuar el trabajo a pesar de las adversidades de los momentos determinados. Pero para todos y todas, y no voy a mencionar nombres para evitar omisiones desagradables, quiero expresarles de corazón mi agradecimiento y que tengan bendiciones junto a su familia. Es decir también que es importante, este mensaje no está para que tú pienses en mí, sino para que pienses en ti, para que pensemos todos, porque los problemas, como digo, son parte de la vida, porque la vida es un reto, porque los problemas que no hemos tenido no estamos exentos de tenerlos de futuro y no estamos exentos de tener problemas de salud, nosotros o un familiar o un amigo o problemas económicos, pero lo importante es que tengamos siempre una actitud positiva. Nadie sabe el momento en que nos toca llegar a nuestro final. Por ejemplo, muy tristemente podemos mencionar lo que sucedió recientemente, por ser una noticia pública, en el accidente del helicóptero en Nueva York. Eh, una, una familia donde iban a celebrar el cumpleaños de la señora, el cumpleaños de las niñas, y tomaron el helicóptero para ver mejor la ciudad, Manhattan, y se precipitó.
o quienes estaban en la discoteca en República Dominicana, alegremente trabajando y celebrando los músicos, incluyendo el artista principal y quienes estaban ahí. Y sucedió una desgracia que murieron más de 200 personas. Muchos no murieron, pero podrán estar sufriendo por la muerte de sus familiares o porque podrán estar heridos o lesionados a causa del mismo accidente. Entonces, si tú tienes problemas, lo importante es que seamos fuertes y tengamos mucha fortaleza espiritual, emocional y mucha determinación para ir siempre adelante. Y que sepamos que, que no estás solo, que somos una gran comunidad de personas comprometidas con el bienestar personal, familiar y social. Por eso te digo, si estás de acuerdo con que formar parte de esta gran comunidad, por lo que hoy tenemos y por lo que nos puede suceder mañana, te pido que te suscribas a este canal, que le des un like, que lo compartas, que marques la campanilla para que te indique cuando tenemos nuevos programas, porque queremos abordar una diversidad de temas que tienen que ver con la parte humana, como yo lo decía en el programa inicial, que trascienden a la parte política, ideológica, que trascienden a la parte religiosa, que puede afectar a unos y otros indistintamente su posición económica, es la parte humana. Y tú tienes mucho que aprender, pero tú tienes mucho que aportar también. Y queremos juntos ser parte de esta comunidad. Hoy, domingo de resurrección para los cristianos, que sea un día también de compromiso, que sea un día de esperanza. Te digo, adelante, mi abrazo, mi aprecio, no te rindas, no estás solo, adelante.